No hubo trompetas anunciándolo, ni señales visibles en el cielo al amanecer. Y sin embargo, algo era distinto. No en las calles, no en los mercados, no en el templo, sino en la tensión invisible que atravesaba la ciudad como una corriente silenciosa. Era viernes, pero no un viernes cualquiera. Era el día en que la historia dejaría de avanzar, para partirse en dos. Año 33 de nuestra era. Jerusalén estaba desbordada. Decenas de miles de peregrinos habían llegado desde todos los rincones del mundo conocido para celebrar la Pascua. Familias enteras, comerciantes, sacerdotes, todos compartiendo un mismo espacio, un mismo ritual, una misma memoria, la liberación de Egipto. Pero esa mañana, sin saberlo, estaban a punto de presenciar otra liberación. Una mucho más profunda y mucho más costosa. Durante la noche anterior, mientras la mayoría dormía, el destino de un hombre ya había sido decidido. Arrestado en silencio, juzgado con prisa, condenado sin equilibrio. El gobernador romano había cedido a la presión. La sentencia estaba escrita. Crucifixión. En el mundo romano, no había castigo más brutal. No solo era una ejecución, era un mensaje. Un recordatorio público de lo que ocurría cuando alguien desafiaba el orden. Y ese mensaje debía ser visto por todos. Por eso el recorrido comenzaba temprano. Desde el pretorio hasta las afueras de la ciudad. Las calles, estrechas y llenas de peregrinos, se convertían en un corredor humano. Algunos observaban con indiferencia, otros con curiosidad, y algunos con una inquietud que no sabían explicar. Porque aquel hombre no reaccionaba como los demás condenados. No gritaba, no suplicaba, no resistía, avanzaba, como si supiera exactamente a dónde iba. ¿Quién era realmente ese hombre? Para los líderes religiosos, era una amenaza. Para Roma, un problema político menor. Para la multitud, una figura confusa. Pero para unos pocos, era algo mucho más. Mientras tanto, en el templo, la actividad no se detenía. Los sacerdotes continuaban con los rituales pascuales. Los corderos eran llevados al sacrificio, uno tras otro, como se había hecho durante generaciones. La sangre corría. Los salmos se cantaban. Todo parecía seguir el orden habitual. Y sin embargo, a menos de 1 kilómetro de distancia, ese sistema estaba a punto de cambiar para siempre. A media mañana, la ejecución comenzó. 3 cruces, 3 condenados. Y en el centro, aquel hombre. El sol brillaba con normalidad, al menos al principio. Porque lo que ocurrió después desafió toda explicación. Alrededor del mediodía, la luz desapareció. No gradualmente. No como en un atardecer, sino de forma abrupta. La ciudad entera quedó envuelta en una oscuridad que no pertenecía a ese momento del día. 3 horas. 3 horas en las que el cielo pareció guardar silencio. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? Para los que estaban allí, no había respuestas claras. Solo una sensación de que algo profundamente significativo estaba sucediendo. Como si la realidad misma estuviera reaccionando. Y entonces, llegó el final. A media tarde. Un último aliento, unas últimas palabras, y silencio, pero no un silencio común, un silencio que pesaba, un silencio que marcaba el fin, y al mismo tiempo, el inicio de algo completamente nuevo. En ese mismo instante, dentro del templo, ocurrió algo que ningún sacerdote pudo ignorar. El velo, la enorme cortina que separaba lo sagrado de lo inaccesible, se rasgó, de arriba hacia abajo, no por manos humanas, sino como si una fuerza invisible hubiera decidido abrir lo que durante siglos había permanecido cerrado. El mensaje era claro, aunque nadie pudiera entenderlo completamente en ese momento. La barrera había desaparecido. El sistema había sido superado. La ciudad seguía en movimiento. Los comerciantes continuaban vendiendo. Las familias preparaban el Sabbat. La vida, aparentemente, seguía igual. Pero no lo estaba, porque ese día, algo invisible había cambiado, no en los muros de Jerusalén, sino en la historia misma. La pregunta no era solo qué había ocurrido. La verdadera pregunta era ¿por qué? ¿Por qué ese hombre? ¿Por qué ese momento? ¿Y por qué, de esa manera? Los días siguientes traerían rumores, historias, testimonios imposibles de ignorar. Pero en ese viernes, todo parecía haber terminado. O al menos, eso creían. Porque a veces, lo que parece el final, es en realidad el punto exacto donde todo comienza. Ese fue el Viernes Santo, no como una simple ejecución romana, sino como el día en que el mundo cambió, sin que la mayoría se diera cuenta. Y quizás,
La pregunta más importante no es qué ocurrió ese día, sino qué significa para ti. Porque la historia no termina en Jerusalén. La historia continúa aquí. Y ahora,